Buenas tardes, hermanos y amigos. El grupo de secundarios Seguidores de Jesús les envía un cordial saludo. El día de hoy nos corresponde reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios y en esta ocasión consideraremos la porción de la Escritura que se encuentra en el capítulo 42 del libro del profeta Isaías, versículo 3, el cual le invito a que me acompañe a leer. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El texto que acabamos de leer también lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 20. Con el objeto de dar mayor claridad al versículo que estamos estudiando, veamos la definición de la palabra cascado, la cual, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es algo que está gastado, viejo o en mal estado. Ahora bien, la palabra caña no se refiere a la caña de azúcar que todos conocemos, sino al junco, que es una planta silvestre que produce tallos largos, huecos y cilíndricos, algo parecido al bambú, por lo que se usa para hacer flautas y bastones. Entendiendo esto, podemos entender de forma más clara la analogía que hace nuestro Señor en el texto que leímos, es decir, a una caña, una vara, un junco en mal estado, por lo tanto, inservible. Ahora bien, el pábilo es una mecha que podemos encontrar, por ejemplo, en las velas o en las lámparas de aceite, en los mecheros, las cuales, al encontrarse muy quemadas, dejan de ser útiles, ya que producen una flama muy pequeña y en cambio producen demasiado humo. Este texto hace referencia a aquello que no tiene ningún valor. Es nuestro Señor Jesucristo la persona de la que está hablando, aquel que no desechará estos objetos dañados. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Juan 3:17. Como ya lo hemos visto con anterioridad, el mundo estaba perdido, necesitaba a alguien que le salvara, alguien que lo reconciliara con el Padre, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó para salvar nuestras vidas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Estábamos perdidos, ya que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En resumen, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados y así poder tener vida eterna. Él es el medio para perdonar nuestros pecados y a Él debemos acercarnos para que seamos lavados. Como lo podemos ver a través de la historia de la humanidad, que el acercarse a Dios habiendo pecado es algo muy complicado. Esto lo podemos ver desde el libro de Génesis con nuestros primeros padres, Adán y Eva, que después de haber desobedecido a Dios, su primera acción fue esconderse. Ellos tenían una relación cercana con Dios, sabían de su omnipresencia. Sin embargo, trataron de ocultarse, trataron de esconder su pecado ante Dios. ¿Qué lógica puede existir esconder la suciedad del único que puede lavarnos? La culpa nos lleva a alejarnos. Y eso me hizo recordar el día que mi hija se encajó una espina en el pie por estar descalza en el jardín, y su reacción inmediata fue el pedir que la cargáramos para no lastimarse más. Pero jamás quiso pedir ayuda para que la revisáramos, sino por el contrario. Trató de esconder su pie espinado y daba gritos para que no la revisáramos. La ayuda implicaba descubrir la desobediencia. Ella no quería el dolor del pie, pero tampoco quería que descubriéramos que salió descalza. Y por cierto, en este relato, pues ella buscó que lo cargáramos. Ella buscaba ayuda, ella buscaba un alivio, pero no quería que la curáramos. Y al parecer, esa es la misma lógica que seguimos cuando hemos pecado y decidimos apartarnos de Dios. La lógica de un niño de 3 años. Si hay alguien que verdaderamente necesita de Dios, es aquel pecador, o bien aquel hermano que se ha alejado del camino,
o aquella persona que no le conoce. Ese es el más necesitado de Dios. Por eso, si usted, hermano, cree estar firme, mire que no caiga. No critiquemos a aquella persona que busca a Dios aún teniendo una vida desordenada, porque solamente Dios es el que puede ordenar nuestras vidas. No seamos como aquellos fariseos que murmuraban en contra de nuestro Señor Jesucristo por estar con los publicanos y pecadores, sino alentemos a las personas a acercarse a nuestro Dios. Demos de gracia lo que hemos recibido por gracia. Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 a 32. Cuando nos encontramos en el camino incorrecto, no es Dios, sino nosotros, los que nos vemos como esa caña cascada, como ese objeto inservible, y esa visión nos hace sentirnos indignos de acercarnos a Él. Tan es así que cuando algo se rompe y nosotros sabemos que podemos repararlo, no lo vemos como basura, no pensamos desecharlo. Por lo tanto, Dios jamás nos ha visto como algo dañado. Él solo está esperando a que nos acerquemos a ser reparados, a ser restaurados. No fue el padre del hijo pródigo, sino era el propio hijo el que se sentía indigno de regresar a la casa de su padre. No es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que tomamos caminos alejados de Él, apartándonos de su presencia porque nos sentimos inútiles, nos sentimos viles. Si usted se ha dado cuenta de que vive en contra de lo que Dios le está pidiendo, de a lo que Dios le agrada, que hace aquello que a Dios le molesta, que se ha apartado de sus caminos y que eso lo está dañando, la mancha que tiene lo hace viejo e inservible. No se aleje para tratar de ocultar sus manchas, no se aleje para tratar de ocultar esa herida, sino acérquese al único que puede sanarlo, al único que puede curarlo, al único que puede limpiarlo. Él vino y se entregó por nosotros, los pecadores. Ciertamente no somos dignos por nuestras obras, somos dignos por la gracia de Dios. Y así nos acercamos a sus plantas. Si se siente vil, si se siente menospreciado, recuerde 1 Corintios 1, versículos 28 a 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hubo nadie que no hubiese pecado. Él nos dice que no encontró ni aún a un justo. Nadie en este mundo fue justo, solamente nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora podemos ser justificados. Él vino por los pecadores, Él vino por nosotros, para limpiarnos, para salvarnos, para que tengamos vida y vida en abundancia, no para que vivamos escondiéndonos y lamentándonos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pongámonos a cuentas con Él y nos dice a través de su palabra que Él no se acordará más de nuestro pecado. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, sin importar la cantidad o el tamaño de nuestros pecados, ya que Él está dispuesto a perdonarnos y a hacernos nuevas criaturas, en donde todas las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Por más inservible que podamos parecer, podemos considerar que Dios no nos desecha. Tomémonos de Él, busquémosle mientras Él pueda ser hallado, recordando, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Buenas noches, hermano y amigo, me despido de ustedes. La paz de Dios.